Bueno, el tema sobre el que se me ha pedido que hable es sobre cómo la izquierda absorbe a la derecha. Y a veces esto me brinda la ocasión de editorializar contra mis enemigos proverbiales, los neoconservadores en los Estados Unidos. Sin embargo, no aprovecharé esta ocasión para continuar mi polémica contra ellos. Más bien, me gustaría discutir de una manera más general. En el contexto histórico más general en el que me parecería que la izquierda se ha convertido, en cierto sentido, en la única ideología dominante y en lo que los franceses llamarían la culture unique. Realmente no hay nada más excepto la izquierda, que enmarca y da forma al debate político, no solo en los Estados Unidos, sino que creo que en la mayor parte del mundo occidental. Hace unas semanas, me llamó la atención un comentario que escuché al periodista estadounidense y celebridad de Fox News Charles Krauthammer proporcionar como republicano y como un hombre que se describe a sí mismo de lo que supongo que pasa por la derecha en los Estados Unidos, que la presidencia de Obama fracasará porque la mayoría de los estadounidenses están en la derecha políticamente. Son conservadores, y no han cambiado sus puntos de vista, y lo han sido durante los últimos 50 años. Y mientras pensaba en esto, me di cuenta de que Krauthammer y yo, cuyas vidas no son completamente coextensivas, que han cubierto o han estado contiguas a muchos de los mismos eventos y cambios, sin duda deberían dar como resultado, creo, una percepción compartida de que la izquierda se ha movido de un triunfo vertiginoso al siguiente en los últimos 50 años. Certainly should result in, I would think, a shared perception that the left has moved from one giddy triumph to the next over the last 50 years. Los temas sobre los que conservadores y liberales debatieron hace 50 años, ciertamente en los Estados Unidos, ya ni siquiera forman parte de la discusión política porque la izquierda ganó cada una de esas batallas ideológicas políticas. Hay que tener en cuenta que hace 50 años, lo que los conservadores resistieron fueron los intentos federales de integrar las escuelas racialmente en el sur. Lucharon contra la noción de que hombres y mujeres debían ser tratados exactamente de la misma manera, argumentando en cambio que había algunas diferencias de género indestructibles, que los roles sociales tradicionales eran defendibles, ciertamente como existían en el mundo occidental en este momento. Y los conservadores se resistieron tenazmente al movimiento feminista. El movimiento gay ni siquiera estaba en el horizonte. Por lo que pude adivinar sobre los problemas sociales de hoy, el movimiento conservador más establecido en los Estados Unidos argumentaría que el feminismo fue un gran logro occidental. Simplemente no queremos llevarlo un poco demasiado lejos, y de hecho, como Jonah Goldberg, uno de nuestros principales periodistas conservadores, argumentó hace unas semanas en supongo que una columna ampliamente sindicada y ampliamente roja, sería apropiado que ahora lleváramos el feminismo al resto del mundo, a aquellas partes del mundo que están unidas y no disfrutan de esta bendición porque ya lo hemos hecho. Esto se ha convertido en un logro conservador en los Estados Unidos. Los derechos de los homosexuales se tratan ahora, o se tratarán pronto en el futuro como un logro conservador. La mayoría de las cosas a la izquierda son capaces de empujar a través. Los conservadores se consagrarán en algún momento en el futuro y se recrearán como un logro conservador. Por lo tanto, el líder de los derechos civiles Martin Luther King, que expresó puntos de vista económicos marxistas, que ciertamente no era un cristiano tradicional sino un radical social, ahora es elogiado por todas las principales fundaciones conservadoras, autodenominadas fundaciones conservadoras en los Estados Unidos y por la prensa republicana como un teólogo cristiano conservador y un pensador conservador. Ahora, en este sentido, por supuesto, Krauthammer tiene razón, que había algo llamado conservadurismo hace 50 años que la gente creía, y aquellos que aceptan el status quo son, por lo tanto, conservadores y aceptan lo mismo. Cualesquiera que sean las proposiciones que se acepten ahora como conservadoras, simplemente son el partido de la resistencia a un mayor cambio. Eso es hasta que los demócratas lleguen e introduzcan Obamacare y se establezca, momento en el que los republicanos lo aceptarán como una medida conservadora, que debe gestionarse adecuadamente.
Así que es simplemente una cuestión de consagrar esas cosas que la izquierda ya ha hecho y redefinirlas como logros conservadores. La pregunta es, ¿por qué la izquierda ha tenido éxito? ¿Por qué la derecha siempre se retira? Y creo que para entender este estudio, tiene que hacer primera cosa primera y entender lo que queremos decir con derecha y entendemos por izquierda. Y sé que probablemente ofenderé a muchas personas con mi definición de lo correcto, lo que he hecho repetidamente en estas conferencias en el pasado, pero lo volveré a hacer. Lo que te pone a la derecha es que te opones a la creencia en la igualdad humana, a la doctrina de la igualdad humana, que crees que los seres humanos son desiguales por naturaleza. Y si eres conservador tradicional, defiendes las jerarquías como mejores que sus alternativas. Y en cualquier caso, se opone a cualquier intento estatal de nivelar las diferencias sociales, diferencias de género. Un segundo criterio, supongo, es una preferencia, más que una preferencia, un fuerte compromiso con la moral social tradicional. Si quieres o no usar el instrumento del Estado para hacerlo cumplir, y no lo hago, básicamente porque creo que el Estado es pernicioso y siempre trabajará en la dirección opuesta, y por lo tanto soy estratégicamente un libertario radical. Pero no es porque por un momento, creo que las personas deberían tener derecho a cualquier tipo de estilo de vida, tienen un derecho humano. Creo que, dado cuál es la configuración o situación política en el momento actual y lo que es probable que sea en el futuro, me gustaría eliminar al Estado tanto como sea posible de la vida privada o pública. Pero un conservador tradicional cree que esos principios morales sobre los que la sociedad se ha detenido, ciertamente en el mundo occidental, y podríamos, a menudo se hace referencia despectivamente como moral burguesa, deben ser defendidos. Que son necesarios para el bien social, y son necesarios incluso para el desarrollo individual. La izquierda, por otro lado, se opone a esto, y supongo que una persona que cree en algún tipo de doctrina católica de la ley natural diría que se opone a la naturaleza misma. Pero creen que la naturaleza es maleable y que la sociedad, tal como existía hasta ahora, se basa en la injusticia social y cultural. Y el estado de bienestar terapéutico moderno del que escribo en mis libros es el instrumento ideal, ciertamente el conveniente y expeditivo para cambiar todo y crear un mundo más igualitario en el que se eliminarán las fronteras nacionales, otras cosas que nos han dividido en el pasado, las diferencias de género, la religión, todas estas cosas. Y los seres humanos por primera vez se volverán sensibles y justos, cuanto más radicales, supongo que los multiculturalistas más radicales argumentarían que estas cosas ya existen en las sociedades no occidentales. Solo el oeste está detrás. Y, por supuesto, lo que esto requiere que hagamos es reconstruir radicalmente todas las demás sociedades no occidentales para que parezcan más progresistas en términos de este modelo futuro, que nos gustaría introducir en el mundo occidental. La derecha, en cualquier caso, se opone a lo que se llama el proyecto de izquierda, que he tratado de describir. Pero el proyecto de izquierda lo ha hecho extremadamente bien y parece, por lo que puedo ver, imparable. Sin embargo, puede detenerse en algún momento futuro, cuando el mundo occidental será repoblado por no occidentales que no tienen absolutamente ningún compromiso con ninguna de estas proposiciones izquierdistas. En ese momento, todas las apuestas estarán desactivadas. Y si alguien me preguntara qué va a pasar, diría que esta es la consecuencia probable de que la izquierda siga y siga. Otro punto que quiero señalar es que no estamos hablando de la izquierda marxista-leninista. Lo que hizo la Guerra Fría fue provocar el fin de una forma reaccionaria y geriátrica de socialismo de estado de guarnición. Eso no es lo que es la izquierda. La izquierda existe en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos tiene una vista previa de este modelo. Es multicultural, es burocrático, utiliza la administración pública para hacernos gustar y para crear un mundo en el que luchamos constantemente contra la discriminación, el discurso del odio, el pensamiento del odio, y en el que utilizamos todas las instituciones públicas, en particular la educación pública, para llevar a cabo esto.
Otra cosa que ha sido absolutamente indispensable es el crecimiento para la izquierda, el triunfo es el crecimiento de la administración pública. Ahora bien, yo diría que todo lo demás es auxiliar o derivado de la administración pública. Diré que soy un determinista político. La cultura es moldeada por la administración pública. Paga por la cultura. Educa a la gente. Aprueba leyes contra la discriminación. No se puede separar la cultura del estado de bienestar democrático moderno, entre comillas. Es casi imposible de hacer. Hablas de la sociedad. La sociedad está siendo constantemente remodelada por el Estado. No estamos hablando de un Estado medieval. No estamos hablando del gobierno estadounidense de 1820, del gobierno federal. Estamos hablando de un Estado que llega a la vida de toda su gente. Uno que nunca se puede votar fuera del cargo, porque ambos partidos políticos son extensiones del Estado. Son los partidos nacionales autorizados. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses reeducaron a los alemanes, para tener democracia, los alemanes deben ser instruidos en democracia. Debe haber X números de partidos que correspondan a los partidos políticos estadounidenses, y debe haber una gran administración pública que reeducará a los alemanes. Ahora bien, este es el modelo que se estableció en los Estados Unidos, que entonces los estadounidenses se sienten libres de exportar a países que han derrotado en la guerra y que van a reeducar. Entonces, como dije, a los estadounidenses realmente les gusta esta administración pública comprometida a través de la ingeniería social con la creación de una sociedad plural. Se usa la palabra pluralismo y luego será reemplazada eventualmente en los últimos 20 años por multiculturalismo. Ahora me preguntas, ¿sabes? ¿Estoy en contra de todo pluralismo? No estoy en contra del pluralismo natural. Ayer me escucharon hablar con cariño del Imperio de los Habsburgo y del Imperio Otomano porque tenían varios grupos y podían vivir juntos. De lo que se trata el proyecto estadounidense, un experimento estadounidense, es de traer a tanta gente como sea posible y luego socializarlos en el Estado. Se trata de un experimento social, no es simplemente la aceptación de lo que ya existe. En el caso del Imperio de los Habsburgo, se trataba de una estructura política y social medieval. Quiero decir, estas son las cosas a las que se enfrenta un príncipe o gobernante territorial en particular. No es un intento de emprender un experimento de interacción social, en el que creo que el pluralismo estadounidense se convierte en un cierto punto en el tiempo. Un evento que creo que a veces se malinterpreta y que, sin embargo, creo que ayuda a la izquierda a tomar el poder de muchas maneras es la Guerra Fría. Era muy popular, especialmente en mi juventud, describir el anticomunismo como una ideología de derecha o de extrema derecha. Y durante la mayor parte de mi vida, incluso en mis primeros años académicos, la gente de la izquierda era típicamente procomunista o anticomunista. La gente de la derecha estaba a favor de perseguir la Guerra Fría y estaba en contra de la Unión Soviética. Ese fue el tema definitorio, de acuerdo. Ahora, más adelante, el tema de los derechos civiles. Pero yo diría que incluso el tema de los derechos civiles es un tema secundario. Si recuerdas, la Ley de Derechos Civiles de 1964 se aprobó predominantemente con votos republicanos. Y el Partido Republicano apoyó los derechos civiles. Quiero decir, han sido mal pagados por los votantes negros, pero, de hecho, los republicanos generalmente estaban detrás de todos los derechos civiles, incluso cuando los demócratas eran el partido de la segregación en los Estados Unidos. Pero las cuestiones de los derechos civiles no eran tan importantes como lo que un conservador estadounidense, James Burnham, llama el conflicto prolongado, que es la lucha contra el comunismo soviético. Casi todos los números de National Review, de Conservative, la revista conservadora o conservadora tradicional de entonces, que ya no lo es, trataba sobre el comunismo y el anticomunismo. Esta era la cuestión primordial. No se trataba de si el gobierno debía aprobar leyes, de nuevo, que trataran la discriminación contra las mujeres, si debería ser una acción afirmativa para los homosexuales o lo que sea que, ya sabes, defina nuestra política ahora.
Se trataba simplemente de una cuestión de política exterior, y conocí a algunas personas que eran profundamente conservadoras en muchos asuntos internos, pero a quienes consideraba robles rosados, rojos o radicales porque eran suaves con los soviéticos. Durante la mayor parte de mi vida, consideré a George Kennan, que probablemente fue una de las figuras más conservadoras de la vida intelectual estadounidense, como un izquierdista porque era blando con los soviéticos. Si uno lo lee, fue igualmente suave con el Kaiser Wilhelm e igualmente suave con un montón de otras cosas, pero fue suave con los soviéticos. Por lo tanto, en mi opinión, era de izquierda. Este era el problema. Ahora, lo que sucede, por supuesto, es que el lado anticomunista será gradualmente tomado por la izquierda, o al menos por la izquierda anticomunista, y se convierte en una extensión de lo que en el internacionalismo liberal de Estados Unidos, que se remonta a Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial, y se basa en la opinión de que Estados Unidos debe llevar la democracia a otros países, que la política exterior estadounidense debe servir a fines misioneros democráticos. Y suena muy parecido al bolchevismo o al jacobinismo francés. Pero esto no debe hacerse en nombre de la Revolución Francesa o la Revolución Bolchevique, sino en nombre de los valores estadounidenses. Y en la década de 1960, ciertamente en la de 1970, la forma dominante de anticomunismo se convierte en internacionalismo liberal. Diría algo que ni siquiera sabía o sospechaba en ese momento, porque en mi mente todavía identificaba el anticomunismo con una derecha y el macartismo en los Estados Unidos. Y el Papa Pío XII, que se levantó y declamó contra los comunistas. Pero el anticomunismo lentamente, y creo que de una manera que era desconocida para muchos europeos, se convirtió en los Estados Unidos y en la ideología o el portador del internacionalismo liberal. Y las leyes de derechos civiles y las leyes de derechos civiles se justificaron como necesarias para ganar la guerra contra los soviéticos. Este fue un argumento hecho por Lyndon Johnson, por Hubert Humphrey, por el escritor estadounidense llamado conservador Harry Jaffa. Fue un argumento que encontré que finalmente apareció en National Review en la década de 1970, que tenemos que aceptar todas estas cosas porque son necesarias para continuar la lucha contra los soviéticos. Ahora, en Europa, creo que se tiene el mismo tipo de división ideológica. Y recuerdo haber leído el trabajo de un publicista italiano de derecha, Marco Tarchi, en el que habla de cómo se convirtió en extremo derecho. Y de hecho es lo que se une al movimiento social y de Italia, que es una especie de grupo neofascista, porque fue a ver una película de John Wayne, The Green Beret. Y estaba tan conmovido por la lucha contra los comunistas en Vietnam que se unió a la derecha italiana. Y casi tenía sentido para mí, pero entonces estaba pensando, ya sabes, realmente lo haría. Incluso si te gustó la película de los Boinas Verdes, ¿por qué lo harías? La derecha italiana no tiene nada que ver con esto. Y de hecho, si nos fijamos en Europa, muchos de estos partidos de extrema derecha fueron antiestadounidenses durante la Guerra Fría. Algo que me sorprendió y que descubrí hace unos 10 años, una vez terminada la Guerra Fría. Pero resulta que, ya sabes, el movimiento social y de Italia era fuertemente anticomunista, apoyaba fuertemente a los estadounidenses en Vietnam. De modo que también había una percepción generalizada en Europa de que el anticomunismo era el tema que definía a la derecha, ¿verdad? Mientras tanto, creo que en los Estados Unidos, el anticomunismo se identifica cada vez más con la izquierda anticomunista o el centro de izquierda, no la extrema izquierda, pero ciertamente el centro izquierda, y están los movimientos obreros, Humphrey, Scoop Jackson, demócratas, y los neoconservadores que terminan tomando el control del movimiento conservador, que en realidad son parte de los internacionalistas liberales, pro-sindicales, sionistas, de izquierda moderada. Pero ciertamente eran anticomunistas, que eran antisoviéticos. Pero creo que es inevitable que esto suceda porque todo el impulso cultural y político en estos países y en los Estados Unidos está en la izquierda. Tanto es así que para cuando llegue lo que, creo, se ve de manera incorrecta o incorrecta como una revolución conservadora con la elección de Ronald Reagan, no es una revolución de ningún tipo, y es simplemente una breve interrupción en el continuo movimiento hacia la izquierda del gobierno y la sociedad estadounidenses.
No hay revolución conservadora de ningún tipo que ocurra en los Estados Unidos. Pero los medios liberales, por supuesto, están felices de correr con esto, y también lo están los think tanks conservadores porque la gente te va a dar dinero porque ves, llevaste a cabo una revolución conservadora. Pero no puedes decir que no, fracasamos. Nadie te dará dinero si fallas. Ni siquiera lo intentamos. Te darán incluso menos dinero. Esto es en realidad lo que pasó. Entonces dices que en realidad llevamos a cabo una revolución. No te diste cuenta, pero hay una revolución, y la visión neoconservadora liberal oficial en los Estados Unidos es ahora que hubo una gran revolución conservadora en la década de 1980, y continúa con la elección de George H.W. Bush. Tienes 4 años más de contrarrevolución. Y luego se reanuda con George W. Bush, que es realmente una contrarrevolución. Recuerdo haber cogido un periódico francés, podría haber sido Le Monde de Mer en Estados Unidos, y me estaban explicando que el pensador que más influyó en George W. Bush fue el contrarrevolucionario católico Joseph Roque. Y yo estaba como mirando esto diciendo que estas personas no se ven. Quiero decir, George W. Bush es una especie de miembro de una fraternidad que bebía demasiado, que políticamente siempre me suena a izquierdista. Está hablando de la democracia global, los derechos de las mujeres, incluso como el cristianismo es por lo general, ya sabes, se reduce a que tenemos que dar a todos la democracia y los derechos humanos. ¿Cómo es Joseph Thomas? Pero para los franceses, el laicismo es una ideología militante tan dominante que cualquier estadounidense que diga que soy un cristiano renacido se identifica automáticamente con la contrarrevolución en Francia. Así que la prensa europea estará muy contenta. La prensa liberal pagará porque la derecha ha proclamado que lo que realmente es inacción y nada en términos de contrarrevolución es una contrarrevolución. Y cuando digo que la izquierda es capaz de seguir ganando todas las guerras políticas culturales, pero alegando que es un punto muerto o que están perdiendo porque se está produciendo una contrarrevolución. Lo más interesante de esto, me devuelvo, es que el militarismo estadounidense es lo que describí como militarismo de izquierda. No es el militarismo del movimiento fascista. No es el militarismo de la contrarrevolución católica en España. No es más que puro jacobinismo. Son guerras llevadas a cabo para difundir los derechos humanos, ahora los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. No está claro por qué estas cosas deberían considerarse parte de la derecha a menos que uno mire la política de partidos estadounidenses. Y allí descubres que las campañas para difundir la democracia solo son atacadas, ya sabes, como empresas fascistas de derecha cuando los republicanos las emprenden. Cuando Bush lo hace, es fascista, es malvado, es la contrarrevolución católica o lo que sea. Cuando el presidente Obama asuma el cargo, lleve a cabo la misma guerra, todos tenemos que apoyarlo y ayudarlo. Lo cual, ya sabes, ha sido más o menos la opinión que he encontrado en la prensa liberal estadounidense. Hay un periodista negro, Herbert Matthew, ese es su nombre, que escribe para el New York Times, que dijo que es realmente una pena que la gente no se ofrezca como voluntaria para el ejército. Esto es después de la llegada de Obama. Antes de eso, estaba gritando en contra de estos. Sí, dijo, no es que defienda estas guerras, pero ahora que estamos en estas guerras, no deberíamos avergonzar al presidente Obama. Entonces, todo esto es una función de la política de partidos. La izquierda no es inherentemente pacifista ahora más de lo que era en el pasado, ¿sabes? Recuerdo que una vez escuché a George McGovern, quien deploró el derramamiento de sangre de la guerra de Vietnam, decir, ya sabes, bombardeó Salzburgo u otras ciudades de Austria durante la Segunda Guerra Mundial y está orgulloso de su historial. Bueno, asesinó a la población civil, pero eso estaba bien porque estaba luchando contra el fascismo. Cuando luchas contra el comunismo, es un asunto diferente. No lo eres, ¿sabes? Entonces se supone que debes llorar por cada vida de cada guerrillero comunista que se pierde o se pierde. Así que creo que mucho de lo que se ve como el antimilitarismo de la izquierda es puramente para mostrar. Y depende de si su tipo está en el poder, si su tipo está afuera.
En los Estados Unidos, también hay una tendencia a identificar el conservadurismo con el Partido Republicano y el liberalismo con el Partido Demócrata. Esto, creo, es en su mayoría arbitrario. Los republicanos revocan muy poco de lo que hacen los demócratas. Aunque ocasionalmente uso la retórica de la derecha cristiana para atraer los votos de los protestantes religiosos en los Estados Unidos y posiblemente hacer que los católicos antiabortistas voten por ellos. Una vez que están en el poder, cambian muy poco y, por lo general, administran los programas del otro lado. El problema es que para fines periodísticos en los Estados Unidos, dividir a las personas en bandos republicanos y demócratas es muy útil. De esta forma, toda la política se centrará o estructurará en torno a estos dos partidos y sus alteraciones. ¿Cuál se elige en un momento determinado? Y luego los medios de comunicación internacionales proclamarán que los demócratas son progresistas y los liberales y los republicanos son contrarrevolucionarios. El panorama general, sin embargo, es muy diferente. Que la izquierda sigue ganando en el frente cultural, en el frente social, y que el medio indispensable por el que lo hace es el papel del Estado, de la administración pública. Y si alguien me preguntara, ya sabes, como preguntas cuáles serían mis observaciones finales, ¿cómo se aborda este problema? ¿Cómo abordar este problema? La única solución que daría es destruir el Estado, la administración pública. Y lo digo no como anarquista, ni siquiera como libertario, sino simplemente como alguien que no quiere ver a la izquierda ganar todas las batallas, y el Estado debe caer. Lo que debe reemplazarse es el gobierno local, el poder distribuido. Y me alegraría mucho ver a Estados Unidos dividido en 7, 8 o 20 partes diferentes. Creo que el imperio americano es un proyecto de izquierda. También acelera los cambios de izquierda en casa. Y esa es la razón principal por la que me opongo. Ahora bien, esto es diferente de decir que el país no debe protegerse de los enemigos. Estoy a favor de hacer eso, enemigos reales. No estoy a favor de tratar de cambiar las opiniones de los afganos sobre las relaciones de género, algo que parece obsesionar a George W. Bush. No solo basta con luchar, siempre dice que va a votar el resto de su vida, ya sabes, para cambiar las relaciones sexuales o las relaciones de género en Asia Central. Y sería muy feliz si se mudara allí junto con su esposa y su familia, ya sabes, y tratara de llevar a cabo el proyecto en esa parte del mundo. Pero creo que es importante que el poder del Estado sea controlado, que el poder sea descentralizado. Creo que el intento de Ron Paul y personas de ese tipo de restar importancia a los problemas sociales culturales es correcto. No vas a ganar ningún punto en eso, ni siquiera quieres plantear esos problemas. También se han utilizado de una manera totalmente demagógica. El Partido Republicano saca la tarjeta social cada vez que quiere el voto de un pobre Rube en Iowa o algo así. Hacen muy pocas diferencias en términos de cambio. La izquierda sigue ganando. La única solución práctica es la descentralización, y una descentralización que permita a diferentes regiones, diferentes comunidades hacer lo que quieran. Lo que no significa que se aprobarán leyes antiaborto en todo el país, lo que de todos modos sería inconsistente con la Constitución estadounidense. Significa que las personas en ciertas regiones podrían ser cultural y socialmente más tradicionales de lo que se requiere que los estadounidenses sean ahora. Y creo que este es un punto que John O'Sullivan planteó sobre Polonia, que una vez que Polonia se convirtiera en parte de la Unión Europea, incluso si las personas tuvieran conciencia católica y no quisieran abortar, se les exigiría que lo hicieran. Y este es el peligro de esta clase burocrática internacional que está comprometida con los valores multiculturales, socialmente antitradicionales, que van a presionar y presionar no solo por acuerdos económicos, sino que van a tratar de cambiar todo en la sociedad. Y la única protección que pueden tener los que resisten es ser capaces de derribar este poder central monolítico, donde quiera que esté, ya sea el gobierno estadounidense, que es el poder central monolítico, o la Unión Europea, o incluso, creo, lo que se ha convertido en estados nacionales, que ya no lo son.
Incluso lo que queda de los estados nacionales, que ya no son estados nacionales, lo que representan no es más que administraciones públicas regionales que hacen lo mismo. Creo que, como me ha señalado acertadamente Tony Daniels, que la Unión Europea está haciendo a nivel supranacional. Entonces, cuanto más y más poder se descentraliza, más posibilidades hay, al menos a corto y mediano plazo, de poder preservar lo que hay de una sociedad más o menos tradicional. Por último, me gustaría señalar que no tengo respuesta a lo que va a suceder en términos de inmigración a Europa, o incluso en los Estados Unidos. Creo que va a seguir y seguir. La descentralización solo tendrá efecto si las regiones descentralizadas pueden controlar la inmigración. Y creo que la posición del Flamsblock es absolutamente correcta. Sabes, rompes y también insistes en que tienes derecho a determinar quién puede venir a vivir a tu región. Creo que es absolutamente indispensable para preservar estas libertades y comunidades regionales. Entonces, a falta de una mejor solución, esto es lo más cerca que puedo estar de sugerir una alternativa a lo que veo como la marcha continua de la izquierda a través de todas nuestras instituciones políticas y sociales. Gracias por escuchar.